Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 129, parte 2, capítulo número 129, parte 2. Porque la parte 1 fue bastante larguita. Fueron casi 2 horas de grabación, casi. Y ya normal, editadas, fueron 1 hora y media. Entonces no sé cuánto nos va a llevar este capítulo, pero creo que nos va a llevar al menos unos 40 minutos. No estoy segura si sí van a ser 40 minutos como tal, pero al menos unos 40 minutos. Entonces la verdad es que estoy a gusto con haberlo dividido en dos partes. No me arrepiento de haberlo dividido en dos partes, pero también he de confesar que originalmente les había dicho que lo iba a grabar todo en el mismo día, pero cuando vi cuánto duraba la primera parte y vi la hora que eran y tomando en cuenta que mi computadora es una tostadora, entonces realmente cuando edito los podcasts no me tardo mucho editándolos, pero al ser una tostadora, al momento de exportar los videos, pues la computadora se tarda más o menos el doble de lo que dura el podcast en exportar. Entonces, era un cálculo simple el ver que no me iba a dar el día simplemente para poder pues justo editar, subir el video, exportarlo, todo. No me iba a dar el día si grababa la segunda parte luego seguida. Entonces me tomé la libertad de ver este capítulo 2 veces. Lo disfruté 2 veces para hacer este podcast. Y pues aquí estamos. Vi el capítulo 2 veces. Pero pues ya tenía las notas, entonces eso está bastante bien. De hecho, hice una hoja adicional de las notas nada más para como el comentario breve justo de esto. Lo estoy grabando otro día, pero el capítulo lo acabo de volver a ver. Lo que sí no volví a hacer fueron las notas. Las notas que hice el primer día que vi el capítulo son las mismas notas que estoy viendo ahorita. Entonces, pues justamente antes de irnos a las notas, venimos básicamente de la mejor presentación que existe de un personaje en la historia del anime o tal vez de la historia de ficción. Justamente lo expliqué el capítulo pasado, se siente como una pelea en donde te están conectando varios golpes hasta que llegas al knockout. Y de verdad me parece increíble. Me gusta mucho la presentación del personaje Haibara. No estoy exagerando cuando digo que creo que al menos ha sido la mejor presentación de personaje que yo he visto en un anime. Eso es realmente lo que yo pienso. Y cuando digo tal vez de ficción es porque obviamente tendría que revisar como todo el catálogo de cosas de ficción que he visto. Y podría debatir que justamente en Orphan Black tienen personajes que también tienen una introducción de personajes bastante épica. Entonces tendría que volverme a ver Orphan Black porque ese sí, o sea, la vi 2 veces creo esa serie y ya no la volví a ver. Pero sí, tendría que volver a verme Orphan Black para ver si justamente la presentación del personaje de Helena o la presentación del personaje de Rachel o la presentación del personaje de Cosima, creo que esos son como los 3 personajes que tendría duda y que tendría que revisar ahora sí como a fondo para yo decidir para mí cuál es la mejor presentación de un personaje en ficción en general. Pero en el anime sí podría decir, la de Haibara para mí ha sido la mejor presentación que ha tenido un personaje en general en el anime. En ficción tengo mis dudas. En ficción tengo mis dudas, pero tampoco son tantas, ¿eh? O sea, es como literal de las cosas que yo he visto en ficción, mi duda creo que sería con Orphan Black. Pero pues justamente nos quedamos la semana pasada cuando Haibara se presenta ya como Sherry y le habla a Conan como Kudo Shinichi, ¿no? Y obviamente tenemos otra vez esta parte donde le dice la dirección del profesor, que es básicamente la casa de al lado de la casa de Shinichi.
y cuando menciona que el profesor ya no está en este mundo. Aquí es cuando entramos a corte comercial y yo corté el capítulo, y regresando del corte a comercial, Conan le pregunta a Haibara qué le ha hecho el profesor, y justamente aquí Haibara hace algo muy interesante. No le contesta la pregunta, de hecho, no le miente tanto, no le contesta la pregunta, básicamente cuestiona qué pasaría si el profesor dejara de estar en la vida de Conan, ¿no? O de esta nueva identidad que ha asumido Kudo Shinichi, ya que justamente menciona que el profesor pues le hizo todos los gadgets que utiliza para poder continuar trabajando como Conan. Justamente es Haibara la que dice que es obvio que el profesor es la única persona que debe saber que Conan es Kudo Shinichi, ¿no? Cuando esto lo menciona Haibara, Conan hace un cuestionamiento que creo que es la base muchas veces de lo que es como la mentira de Conan hacia Ran, que creo que es lo que muchas veces también le hace ruido a algunas personas del fandom y tal, y lo entiendo, pero creo que aquí está bastante muy bien explicado y mostrado en este capítulo ya de inicio. Ya después tenemos otros capítulos donde lo muestran mucho más obvio y mucho más directo. Aquí es un poco sutil usando al profesor de ejemplo, básicamente, que es el hecho que cuando Haibara dice se ve que él es el único que conocía, que tú eres Kudo Shinichi, Conan le cuestiona si esa es la razón por la que lo matara, ¿no? Por la que lo mató. El hecho de que él supiera que él es Kudo Shinichi, pues este diálogo me parece bastante interesante y bastante poderoso, porque justamente refleja el temor que tiene Conan desde el día 1, ¿no? Desde el día 1 que se encogió, que es el hecho de qué peligro corre la gente que sabe que Conan es Kudo Shinichi. Y aquí se demuestra muy bien con este diálogo, y me gusta mucho porque dentro de todos los golpes que recibiste, este diálogo está ahí metido. Y me parece bastante bueno que esté ahí metido. O sea, me parece increíble que esté ahí metido. Y una vez más les digo, me parece también una forma bastante interesante de explicar también el porqué de la mentira de Conan y por qué el de la mentira hacia Ran específicamente, ¿no? Que es el personaje que más sufre, digamos, de la mentira de que, pues, Shinichi no está y Conan de pronto apareció. Pues justamente esta parte en donde lo primero que pregunta Conan es si por eso es que Haibara, entrecomilladamente, mató al profesor, si es porque él es el único que sabía que él era Kudo Shinichi. Me parece un diálogo muy valioso de rescatar, y creo que está en una circunstancia en la que ese diálogo podría más o menos perderse. O sea, dentro de todos los diálogos que hay en todo este capítulo y dentro de todo lo que descubres en todo este capítulo, esto me parece de vital importancia, pero también creo que esto, en comparación con todo lo demás que hay en este capítulo, puede llegar a perderse o puede llegar a obviarse, y entonces se pierde un poco el peso también de este diálogo. Entonces quería rescatarlo aquí un poco. Pero justamente Haibara le dice así como, ¿por qué no lo compruebas tú mismo? Y cuando le dice esto, pues Conan básicamente se echa a correr hacia casa del profesor, en un montaje en general, desde el momento en el que empieza a correr hasta que llega a la casa del profesor, que me gusta muchísimo la forma en la que pues justo empieza con música, continuamos hacia silencio en el momento en el que Conan entra a la casa del profesor, y justamente en la casa del profesor tenemos ya cero música, casi por completo en silencio. O sea, justo podemos ver que la computadora está prendida, que la televisión está prendida, pero todo está en silencio excepto lo que está pensando Conan. Estamos justamente solo escuchando los pensamientos de Conan, que está viendo que toda la casa se ve de cierta forma normal. Este montaje me parece muy muy bueno. El aprovechar justo como los silencios hasta el punto en el que solo estamos escuchando los pensamientos de Conan me parece una idea muy buena, y me gusta incluso que para obviar su montaje
para obviar lo que hicieron, te muestran la computadora corriendo y la televisión con creo que es incluso como gente de orquesta, la que se está mostrando en televisión, ¿no? No sé si es tal cual una orquesta, pero son músicos que están en televisión. No quisiera atreverme mucho a llamarle orquesta porque de las cosas que menos sé en la vida es de música. Entonces no sé si es una orquesta, pero pues justo son unos músicos en televisión, entonces obviamente ahí ya te están haciendo obvio que no estás escuchando el sonido ambiente y nos estamos centrando en los pensamientos de Conan, y obviamente el impacto del montaje que eso te da también es bastante rescatable. Y les digo, TMS en este capítulo se lució, o sea, debo decir que a pesar de que TMS vive para cagarla y vive para hacer las cosas mal, debo decir que en este capítulo se lució. De pronto tiene sus momentos de brillantez TMS, les digo. Siento que en algún punto alguien en TMS se levanta, se despierta y dice, es mi momento de brillar. Y entonces hace algo brillante, realmente brillante, y después se echa a dormir otros 3 años. O sea, siento que debe de haber alguien así en TMS. Porque de verdad, hay momentos en los que hacen montajes realmente rescatables, realmente brillantes, realmente que dicen algo y que son cine, aquí así con el puro y el meme, que realmente son muy buenos montajes, pero justamente le tienes que escarbar dentro de 400 errores que tiene TMS. Entonces me parece importante también rescatar este montaje porque en general es increíble. Creo que de este capítulo es probablemente uno de los mejores montajes del capítulo. Y la verdad es que hay que reconocerlo, pero justamente este silencio se interrumpe de la mejor forma y es el sonido de cuando le bajas al baño, ¿no? Le jalas al baño, no sé cómo le digan en sus países, le tiras de la cadena. Aquí en México lo he escuchado de varias formas, pero como el más común que he escuchado en México es como jalarle al baño, así como jálale. Pero he escuchado así como tirar de la cadena y he escuchado bajarle también, o sea, jalarle, bajarle y tirar de la cadena lo he escuchado. Entonces justamente el sonido de que tiraron de la cadena del baño y pues justamente aquí se rompe un poco más el silencio y vemos cómo sale el profesor y el profesor está normal, está tranquilo, está relajado. Y Conan se sorprende que está bien, o sea, Conan tiene los ojos muy abiertos de que está bien y parece ser hay una mini elipsis donde el profesor le explica entre risas que justamente el teléfono se escuchaba como descolgado porque son los 90s. Y pues justamente la computadora estaba conectada a internet y como la computadora estaba conectada a internet, pues el teléfono no estaba disponible porque son los 90s. Si alguno de ustedes es mucho más chico, seguramente de mi edad, incluso yo creo que unos 5 años más chico que yo, tal vez hasta 4 años más chico que yo. No es una diferencia muy grande porque esto avanzó muy rápido, pero, por ejemplo, justo en mi infancia, que es principios de los 2000, mi infancia fue durante principios de los 2000, pues si había computadora y había internet en casa, se desconectaba el teléfono, tal cual. Tenías que usar el mismo tipo, no era el mismo cable del teléfono, pero era como la misma línea telefónica para poder usar el internet y pues justamente por eso el profesor no estaba contestando el teléfono, estaba muy ocupado surfeando en la World Wide Web. Estaba muy ocupado en la computadora el profesor. Y debo decir que siempre que veo estos capítulos de Conan, y lo he hecho en algunos otros capítulos de este podcast, me pregunto si haces un remake de este capítulo, ¿cómo podrías, y lo quieres actualizar? O sea, como por ejemplo lo actualizaron en el remake del capítulo 1. El remake del capítulo 1 lo trasladaron a la época, al año en el que hicieron el remake del capítulo 1, ¿no? Con smartphones y todo. Entonces, si quisieras hacer, digamos, algo así, pero con este capítulo, ¿cómo subsanas la parte del teléfono? O sea, porque obviamente en los 90s, incluso principios de los 2000s, les estoy diciendo, yo creo que hasta como 2006, 2007, creo que es la primera vez que yo escucho del
tanto del Wi-Fi como del separar la conexión de lo que es el Ethernet y lo que es el teléfono fijo de casa. Creo que la primera vez que lo escucho es justo como por 2006, 2007, creo. No sé, estoy tal vez aventurándome mucho a soltar una fecha exacta, pero ya es como ya avanzados los 2000. Pues justamente, ¿cómo, digamos, subsanas esto? ¿Cómo dices, ok, el teléfono se escuchaba descolgado porque porque ya usar la computadora de pretexto no hace tanto sentido, ¿no? O sea, podría ser se desconectó por error o estaba limpiando y lo desconecté y luego me puse con la computadora y ni enterado. Pero también existen los celulares, entonces, ¿cuál es la excusa que podrías hacer si quisieras modernizar esto? Justamente si quisieran hacer un remake de este capítulo, si tal vez lo más sensato es mantenerlo fiel al tiempo en el que fue transmitido y al tiempo en el que fue escrito, como por ejemplo lo hicieron con el capítulo 1000, donde rehicieron el capítulo 11. Y en la rehechura del capítulo 11, pues tuvieron que conservar a fuerza el hecho de que existieran cintas de cassette, porque es una clave, ¿no? Para resolver el caso. Entonces, es curioso, o sea, Conan es tan longevo, pero a la vez, dentro de su longevidad, se ha ido adaptando a los tiempos, que justamente el pensar en que hay cosas que se pueden modernizar y cosas que vas a tener que mantener como producto de tu tiempo, me parece una tarea interesante, me parece una tarea interesante en general. Si es que se quisiera hacer un remake incluso completo de Conan. Me parece una tarea interesante que se puede hacer, creo que legítimamente se puede hacer, pero sería, en algunos casos sería un trabajo muy sencillo, como por ejemplo el remake del capítulo 1, el trabajo de modernización creo que fue un trabajo relativamente sencillo, mientras que, por ejemplo, el remake del capítulo 11 fue un trabajo donde tuvieron que conservar elementos de la época para poder conservar, digamos, el truco lo más fiel posible, ¿no? A cómo está en el manga. Entonces, me parecería un trabajo interesante. Y aquí lo menciono también porque justo la razón por la que el teléfono se escuchaba descolgado y la razón por la que el profesor no contestaba es porque estaba usando la computadora, el internet en la computadora, y esto es algo que era lo normal en los 90s, ¿no? En los 90s hasta tenías que tomar turno, ¿no? O sea, si quieres usar el internet, tienes que usarlo cuando tu mamá no está hablando por teléfono con su amiga, o cuando tu hermano, si es que tienen, o por ejemplo en mi caso mis primos y tal, no estaban hablando con sus novias, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues justo es un producto de su tiempo que de verdad me llama mucho la atención. Si quisieran hacer un remake, si lo conservas como producto de su tiempo o si lo modificas, digamos, para modernizarlo, ¿no? No sé cómo se haría ahí. Pero justamente el profesor explica todo esto y vemos que llega Haibara a la casa, o sea, la abre y entra casi como Juan por su casa, hasta le dice así como, ya llegué. El profesor la saluda y tienen una plática muy casual, así como de cómo te fue hoy, me fue muy bien, te divertiste, sí, un poco. Entonces, esta charla casual ya te cambia totalmente el chip. O sea, justamente, digamos que si vienes con cero spoiler de la serie, digamos que la primera impresión que tienes de Haibara al momento de conocer a Haibara, cuando ya se presenta y recibes todos estos golpes directos a tu corazón, a tu mente, a tu pecho y a tu ser, después de que recibes, digamos, todos estos golpes de la presentación de Haibara, literalmente como que rebobinas un poco el cassette porque el profesor las saluda como si fueran acá compadres, ¿no? Amigos de toda la vida. El cambio de tono me parece, en el manga y en el anime, me parece una genialidad narrativa
que me gusta mucho cómo lo hace Gosho aquí. Y Gosho lo hace constantemente en otros casos también. Muchas veces cambia de tonos y te crea un contraste en tu percepción incluso de la serie, que creo que es parte del encanto general de Conan, o sea, de Detective Conan como narración. La forma en la que cambia de tono tan drásticamente, tan bruscamente, me parece una genialidad narrativa que no es tan fácil de conseguir aunque lo parezca. O sea, pareciese, o sea, es algo que les digo, a veces Gosho hay que criticarlo y a veces hay que aplaudirlo. Las veces en las que Gosho suele cambiar el tono de un momento a otro, de un segundo a otro, de una viñeta a otra o de dos viñetas a otra, la forma en la que cambia el tono totalmente, incluso dentro de los mismos personajes y sus actitudes, es algo que pareciera fácil, pero para hacerlo de la forma tan orgánica que lo hace Gosho, es complicado, porque las audiencias no son tontas tampoco. A veces pareciese, a veces pareciese que a la audiencia le tienes que dar todo masticadito y en la boca, pero por otro lado, hay veces que la audiencia se da cuenta cuando haces estos cambios tan bruscos y reacciona mal. Es parte, yo creo que incluso de la naturaleza humana, que un cambio de tono en este estilo te haga reaccionar mal. Y Gosho lo hace tan bien que no reaccionas mal. O sea, lo tomas así como, no, a ver, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y justamente también acompañado ya dentro de la escritura, Conan es el que le dice al profesor así de, ¿ella quién es? ¿Qué está pasando? Por favor, ¿qué está pasando? Y el profesor repite casi que lo mismo que ella le cuenta en su presentación de personaje, pero justamente, y aquí lo resalté muy bien en mis notas, el cambio de tono es polos opuestos, ¿no? Mientras que con Haibara realmente es muy serio, muy solemne, el montaje es muy serio, muy solemne y de verdad se sienten como golpes directos hacia tu persona. Como literal se siente, como lo describí el capítulo pasado, una serie de golpes consecutivos que eventualmente te llevan a un knockout. El profesor lo explica de una forma tan tranquila, tan serena y tan rápida, porque también en la parte de Haibara pues son varios minutos en donde se está presentando, y el profesor en esta parte del capítulo lo explica rápido, en segundos, sencillo, calmado, tranquilo, y que te deja otra sensación, ¿no? Te deja otra sensación totalmente opuesta a la de la presentación de Haibara de parte de Haibara. Y de hecho el profesor incluso todavía emocionado por su nueva amiga, aquí sí, tengo que decirlo, digamos que la relación favorita no romántica que hay en Detective Conan es la del profesor y Haibara. Me encanta mucho que literalmente son como el tópico de familia encontrada, pero llevado como a la 15ª potencia. Entonces, hablaré un poquito más de esto ahorita como en 2 minutos o menos. Pero justamente el profesor hasta feliz le explica a Conan que el nombre que lleva esta chica, Haibara Ai, básicamente lo planearon y lo pensaron entre ambos y viene de 2 detectives mujeres muy famosas en la literatura, que son justamente Cordelia Gray y V.I. Warshawski. La verdad, no sé cómo se pronuncia el apellido. Obviamente no es un apellido per se en inglés. Debe ser alguna especie de apellido como polaco o algo así. Warshawski, no sé si Warshawski sea como, o Warshawski, o cuál es la forma correcta de pronunciar ese apellido, no lo sé. Pero justamente el Hai de Haibara viene del gris, de Gray, de Cordelia Gray, y Ai, su nombre, viene de V.I., de Warshawski o Warshawski. Justamente son 2 detectives de novelas. Cordelia Gray es un personaje de una novela inglesa escrita por P.D. James, una mujer, y V.I. Warshawski es de unas novelas escritas por Sarah Paretsky. Yo conocía a Cordelia Gray, pero a V.I. Warshawski
A ella sí no sabía que existía hasta que vi Conan. A Cordelia Gray sí la topaba. V.I. Warshawski no. Tengo entendido, ya investigando un poquito más sobre V.I. Warshawski, él es una detective de Chicago y es un personaje de novelas cortas, mientras que Cordelia Gray aparece en 2 novelas de P.D. James. Entonces, justamente de aquí nace el nombre de Haibara Ai. El profesor está muy feliz explicándolo, pero Conan le grita y básicamente le dice que por qué ella está ahí, ¿no? ¿Por qué está ahí? O sea, Conan es así como, no me interesa esto. ¿Por qué está ella aquí? Y a ver, de cierta forma es entendible por cómo se presentó ella con él, ¿no? O sea, justamente Conan está representando la dualidad de los tonos en los que te presentan a Haibara 2 veces, básicamente. La presentación epiquísima, que es la que recibe Conan, y después la presentación que hace el profesor, que es mucho más ligera, mucho más digerida, mucho más amigable. Y justamente esta disonancia la vemos representada a través de Conan, y nuevamente esto es un acierto de la escritura de Gosho que hay que reconocérselo, y es el hecho de que justo al representar esta disonancia con Conan, funciona muy bien dentro de la narración el momento en el que le grita y le dice, no quiero saber esto, dime por qué ella está aquí. Y aquí es donde Haibara interfiere ya, digamos, por primera vez dentro de toda esta parte con Conan y el profesor, o ya interfiere más directamente, porque la primera fue ella interactuando con el profesor, más no con Conan. Aquí ya entra ella a la interacción, ya, digamos, juntando a los 3, donde ella le dice, básicamente, él me ayudó cuando me encontró tirada bajo la lluvia frente a tu casa. De verdad, o sea, ya cuando ya tienes como todo tu background de la historia también de Haibara y el profesor, o sea, cuando escuchas a Haibara explicar cómo es que el profesor la ayudó, yo creo que incluso casi sin preguntarle nada realmente, y la llevó con él y le puso un nombre, o sea, todo eso me parece hermosísimo, o sea, de verdad, me gusta mucho Haibara y el profesor, o sea, como Found Family, me encantan Haibara y el profesor, y no sé qué traiga el futuro de Haibara a nosotros, ¿no? No sé cuál vaya a ser el final que le vaya a dar Gosho a Haibara, pero espero que cual sea el final que sea, Haibara se quede trabajando con el profesor, platicando con el profesor, cuidando a los niños, lo que sea. O sea, de verdad necesito que Haibara siga manteniendo esa relación como padre e hija que hay con el profesor. De verdad, lo necesito para respirar. Necesito que eso esté incluido en el final, lo ocupo. Y les digo, o sea, incluso la forma en la que lo cuenta Haibara o sea, no sé, impacta muchísimo. Él me ayudó cuando me encontró tirada bajo la lluvia frente a tu casa. No sé, o sea, me encanta. Y pues justamente aquí es donde también Haibara explica un elemento muy importante del personaje, muy, muy, muy importante del personaje, pero digamos que este elemento importante del personaje está dividido en 2 cosas. La primera es justamente cuando Haibara le explica que ella, investigando justamente a Shinichi, porque él era el único que no estaba confirmada la muerte de todas las personas a las que le administraron el Apotoxin 4869, solo Shinichi era el único al que no pudieron confirmar la muerte. Ella, como parte de, pues justo la cabeza, mejor dicho, como cabeza del equipo que estaba desarrollando la droga, pues justamente se vio involucrada en las investigaciones de la organización sobre el paradero y qué había pasado con Kudo Shinichi. Y ella dice que fueron 2 veces. Hubo un espacio de 1 mes entre visita y visita. Y la primera vez, pues básicamente todo sucio, todo desocupado, todo abandonado. Pero que la segunda vez se veía todavía más abandonado 1 mes después. Pero hubo algo que le llamó la atención y fue justamente que no estaba la ropa de Conan niño. Entonces, al no estar la ropa de Conan niño y agregándole que durante la fase experimental un ratón se encogió, pues ella básicamente dice que lo lógico era pensar que Kudo Shinichi pues se había encogido. Al decir esto vemos que Conan está hasta temblando y está pensando así como la organización sabe que me encogí,
Pero Haibara justamente en su tono tranquilo le dice, deberías agradecerme ya que yo confirmé tu muerte. Entonces aquí Haibara ya digamos declara que la muerte de Kudo Shinichi para la organización estaba confirmada por ella. Y también dentro del hecho de que ella confirmó su muerte, también dice que lo hizo porque él le causó mucho interés y quiso dejarlo con vida, ¿no? Aquí debo de hacer una mini pausa, digamos que en esta primera parte que les dije hay dos partes muy importantes del personaje de Haibara que te cuentan aquí. Esta primera parte, debo decir que la primera vez que la vi no me resonó muchísimo, pero cuando vi el capítulo 1, TMS juega con una idea interesante que me llamó la atención la interpretación de TMS, porque esto fue meramente interpretación de TMS. Ni en el manga ni en este capítulo del anime yo lo percibí así, ni yo lo interpreté como lo interpreta TMS en el remake del capítulo 1, en el episode 1, pero aquí sí lo quiero mencionar porque obviamente dentro de la historia, a lo largo de la historia, ya lo mencioné un poco el capítulo pasado, pero aquí un poquito más explícito, dentro del transcurso de la historia queda implícito, nunca de forma explícita, jamás de forma explícita, y yo creo que nunca lo tendremos, pero pues de manera implícita se ve que Haibara tiene sentimientos hacia Conan-Shinichi, ¿no? Aquí es complicado saber bien, al menos para mí, porque les digo, esta parte yo cuando lo escuché en el anime y para hacer este capítulo leí el manga y cuando vi en el manga no me dio esa impresión, pero en el episode 1 está esa interpretación de TMS y creo que no la podía dejar de lado en este capítulo. Y si cubro el capítulo 1 remake en este podcast, seguramente tampoco lo dejaría de lado si lo cubro en este podcast. Sí lo quiero cubrir. El punto es que justamente aún no he visto entre qué capítulo y qué capítulo sería lo ideal para cubrirlo, porque recuerden que el episodio 1 remake fue el que me spoileó una cosa, pero ya llegaremos a ese punto. Yo estaba feliz viendo Conan sin spoiler hasta que dije, voy a ver el capítulo 1 remake. Y lo vi cuando iba como por el 400. O sea, el capítulo 1 remake, el episode 1, lo vi cuando yo iba por el 400 y obviamente me spoileé. Si ya vieron el episode 1, sabrán exactamente qué me spoileé. Bueno, si vieron el episode 1 y ya han visto, o ya están al día con el manga, o están al día de, yo creo que como por el capítulo 800, sabrán exactamente qué me spoileé. Pero si no, no lo vean el episode 1, spoilea. Entonces tengo que revisar cuándo tendré que cubrirlo. Pero de regreso al punto, justamente en el episode 1, TMS juega nuevamente, implícitamente, pero está claro, juega con la idea en el episode 1 de que en estas visitas, cuando Haibara está investigando a Shinichi, es cuando Haibara empieza a tener sentimientos por Shinichi. Siento que eso está en el episode 1, pero solo está en el episode 1. No lo he visto en ninguna otra de las cosas que han sacado de Conan. Eso creo que solo TMS quiso experimentar con eso en el episode 1. Pero justamente me parece interesante rescatarlo aquí porque me entra esa duda. O sea, porque TMS lo interpretó así y por eso me entra esa duda. Yo no lo interpreté así. Digamos que en mi visión, Haibara, digamos, confirma la muerte de Shinichi porque efectivamente lo encontró como un sujeto interesante de investigación dentro de lo que ella estaba desarrollando para la droga, lo sabemos, y también cuando sabes un poquito más como el objetivo de la droga, que lo vemos un poquito también más adelante, ya no falta mucho creo para saber eso, no estoy tan segura. Pues justamente hace todavía más sentido el hecho de que lo quisiera seguir observando. Y justo ella menciona, ¿no? Te dejé con vida porque me causaste mucho interés. Y pues si la organización se hubiera enterado que Shinichi seguía con vida, simplemente lo hubieran matado. Y pues justamente, digamos, ella lo que no quería era eso, porque el objeto de su investigación era interesante, ¿no? El objeto, la persona que se encogió era interesante, pero
no puedo ignorar que TMS tiene una interpretación también interesante de la situación. Pero básicamente también dice así como seguramente habrá dudas ahorita, ya que pues yo confirmé tu muerte y yo fui quien los traicionó. Justamente aquí Conan como que se pregunta un poco a qué se referirá con lo de la traición, y ella dice que en primer lugar se disgustó con la organización por el hecho de que estaban usando su droga para matar, ya que ella misma menciona que no quería crear un veneno, lo menciona un poquito más adelante, pero aquí ya lo da a entender. Yo no quería que me estuvieran matando gente con mi droga. Pero, aunque eso le disgustó, su mayor punto de ella, de inflexión con la organización, fue el hecho de que asesinaron a su hermana. Ella básicamente dice que cuando se entera que asesinaron a su hermana, ella insiste en obtener una respuesta del por qué el asesinato de su hermana, pero al no obtenerla, digamos que en su lógica, lo que hace es frenar la investigación de la pastilla, y al frenar la investigación de la pastilla, la organización pues justamente se disgusta con ella y la encierran en una especie de habitación en lo que busca la organización decidir qué deben hacer, ¿no? Ya que ella frenó todo lo que estaba haciendo con respecto a la investigación de esta droga. Al estar encerrada, y aquí es justo donde viene la segunda parte y la segunda información más importante del personaje, y que creo esta es la clave de la construcción del personaje a lo largo de la historia, esta es la clave, y es el hecho de que al estar ahí encerrada, ella pensó seguramente me van a matar, así que me voy a adelantar, y pues pensó en quitarse la vida tomándose justamente la pastilla que ella misma había creado, pero pues el efecto de la pastilla no fue el de matarla, sino que le pasó lo mismo que a Conan. Su cuerpo se encogió, se hizo pequeñita, y con ello pudo huir de la tenían esposada, pudo digamos sacarse de las esposas, y aparte pudo caber por una de estas como rejillas que hay para lavandería. Entonces era un edificio grande, si había una rejilla de lavandería era un edificio grande. Y aquí en México no son tan comunes aquí en México. Las he visto solo en algunos hoteles. O sea, y justo en hoteles como muy grandes. O sea, rejillas de lavandería así como en edificios, digamos, de departamentos y tal. No los he visto, pero no me acuerdo en dónde me dijeron que en ciertos países, creo que es en Estados Unidos, sí hay algunos justamente edificios de departamentos y de bodegas y tal que sí tienen rejillas de lavandería. Pero bueno, se escapó por una rejilla de lavandería, lavandería. Se escapó por una rejilla de lavandería y pues obviamente sola, sin nadie. Es que aquí es muy fuerte, o sea, sin nadie, no tiene hermana, creció en la organización, no conoce a nadie, no tiene a nadie. Y lo único que le quedó y lo único que pensó fue buscar a Kudo Shinichi, porque pensó que ella iba a ser la única persona que podría entenderla. Aquí me parece un elemento brutalmente importante para el personaje, porque el personaje se quería quitar la vida. Entonces, justamente dentro de la construcción del personaje y la escritura del personaje, como lo mencioné el capítulo pasado, tienes que deconstruir, digamos, el personaje que quería privarse de la vida. Tienes que deshacerlo y luego tienes que rehacerlo. Pero justamente tienes un personaje que ya también más adelante, ahorita en la historia, ella misma va a seguir explicando. Y ahorita mismo lo retomaré, pero el problema es que Conan te corta un poquito esto, entonces pues como lo corta Conan, lo tengo que cortar yo también. Entonces tienes un personaje que se quiso quitar la vida, que en algún punto dijo, pues si me van a matar, primero me mato yo, no tengo a nadie ya, me mato yo. Pero al ver que no estaba muerta, lo siguiente que pensó es, tengo que encontrar a esta persona, porque esa persona es la única en todo el mundo que podría entenderme y que podría comprenderme. Y justo me parece un elemento clave del personaje, el hecho de que pensó en quitarse la vida.
Y cuando no pudo quitarse la vida, lo único que pensó es, esta es la única persona que puede entenderme, necesito pedirle su ayuda. Entonces me parece muy poderoso, pero el poder del diálogo se corta porque Conan sigue en la disonancia. O sea, justamente me hubiera gustado documentar qué pensé cuando vi este capítulo así la primera vez. Documentarlo a detalle. Me acuerdo de algunas cosas que pensé cuando vi este capítulo la primera vez, pero documentarlo a detalle porque creo que la disonancia de Conan es importante en este capítulo, porque Conan le grita y le dice así como jamás voy a comprenderte, ¿no? Digamos que Conan pinta su línea y básicamente dice así como no te voy a entender porque tú hiciste daño a mucha gente creando esa droga y no te voy a comprender, ¿no? Y aquí es cuando ella confiesa que nunca planeó hacer un veneno en primer lugar, ¿no? Le salió. Le salió el veneno, pero ese no era su plan. Y el profesor es el que intenta calmar a Conan, ¿no? Intenta llevarlo al tono en el que la historia se está moviendo actualmente. Conan es el que se quedó, digamos, como en el tono anterior, narrativamente hablando. Conan se quedó en el tono anterior. El profesor es el que lo intenta calmar. Y el mismo profesor le dice a Conan, tenemos a la persona que creó la droga, podemos tener el antídoto más rápido si la tenemos a ella de nuestro lado, ¿no? Pues Haibara decide ser honesta y decirles que la información que manejaba para crear esta droga era bastante, entonces la tenía almacenada en computadoras. Tenerla almacenada en su cabeza supongo era imposible. Pero pues sus laboratorios, si es que quisieran recuperarla, esa información, básicamente fueron destruidos por la organización. Todos los lugares donde ella alguna vez trabajó fueron destruidos por la organización, porque la organización está en una cruzada de intentar encontrarla. Obviamente, también ella menciona que la organización va a seguir usando el veneno y mientras más usen la pastilla, el apotoxin, pues obviamente en algún punto habrá más gente encogida. Que se encojan es raro, yo creo que lo podría tildar incluso de rarísimo. Pero ella menciona que si la siguen usando eventualmente van a dar con la idea de que hay gente que se encoge y si llegan a esa idea podrán deducir lo que pasó con ella y pues al deducir lo que pasó con ella la podrán encontrar fácilmente porque ellos tienen su cara de niña, ¿no? Ellos saben cómo se veía de niña y entonces aquí hace una pregunta retadora. Que hace una pregunta muy, muy, muy retadora, que es básicamente preguntarle a Conan qué piensa hacer con ella, ¿no? ¿Qué piensas hacer, gran detective? E incluso enumera cosas, ¿no? Enumera razones por las que Kudo Shinichi debería deshacerse de ella. O sea, básicamente le dice, es un peligro que me tengas aquí contigo, ¿qué vas a hacer conmigo? De una forma retadora y me gusta cómo lo reta. Les digo, todavía aquí que estamos aprendiendo elementos muy importantes del personaje, me gusta la forma en la que lo reta. Y Conan se relaja, o sea, en este momento vemos cómo Conan pasa del tono en el que él se quedó atrapado, narrativamente hablando, al tono en el que están los otros personajes. Conan se relaja y le dice, a ver, no seas tonta, si te descubren a ti, me descubren a mí. Entonces Conan le dice al profesor, discúlpeme, pero pues le voy a tener que pedir de favor que esté cuidando aquí a esta niña. Al decir esto, pues Haibara simplemente afirma, digamos, hacia afuera, supongo que un pensamiento que tenía ella, dice, eres buena persona. Y al decir esto es el profesor el que le pregunta a Haibara por sus padres, regresando y retomando, digamos, la segunda parte que quedó truncada, que es justo la segunda parte donde explica Haibara el hecho de quitarse la vida. El profesor pregunta por sus padres y ella dice que sus padres eran miembros de la organización y murieron en un accidente al poco tiempo que ella nació. Me causa mucha curiosidad la palabra accidente porque creo que más adelante hablaremos un poco del accidente porque hay algo que me hace dudar que haya sido un accidente. Si quieren como un mini spoiler, pero si no han llegado a ese capítulo lo intentaré hacer como lo súper ambiguo posible, pero el capítulo del baño, de los cassettes en el baño, ese capítulo es el que me hace dudar si fue un accidente. O sea, lo que
descubrimos en el capítulo de los cassettes del baño es el que me hace dudar si fue un accidente. Pero bueno, dice que sus padres murieron en un accidente al poco tiempo que ella nació y que ella fue enviada al extranjero a estudiar, a prepararse, porque la organización ya tenía planes de que ella fuera la que continuara con el trabajo de sus padres. Esto no lo dice. Spoiler. Me agarré demasiado, ¿no? Esto no lo dice hasta después, el que justo Haibara está continuando la investigación de sus padres. Esto no lo dice hasta mucho después. Pero básicamente la organización la mandó a estudiar a América. Pero pues su hermana, por el contrario, solo era monitoreada mientras tenía una vida normal y corriente, ¿no? Digamos que aquí ya ella explica que la vida de su hermana fue interrumpida o se salió, digamos, de la normalidad que ella misma había creado cuando decidió entrar a esta misión para poder ayudar a Haibara a salir de la organización. Esto, digamos, que es lo que le rompe la normalidad a su hermana. Y pues Haibara sigue recordando que su hermana tenía una vida más allá de la organización, a diferencia de ella. Entonces, esto también es muy importante del personaje, les digo. Esto creo que va muy en conjunto con la parte donde se intenta quitar la vida. Y les digo, el hecho de que tienes un personaje que intenta quitarse la vida, no tiene familia, no tiene a nadie y nunca tuvo una vida normal, o sea, no tuvo una vida normal, punto. Realmente lo que tienes que hacer es lo que ya mencioné en el capítulo pasado, de construirlo y reconstruirlo de una forma que pues el personaje pueda evolucionar más allá de lo que ya tenías de ese personaje planteado. Y es que aparte es un personaje que ya estaba muy definido y muy delimitado. Era un personaje que, digamos, avanzarlo de una forma diferente a la que lo avanzó Gosho era muy complicado. No voy a decir que imposible, porque no lo sé, no sé si es imposible, pero creo que hacerlo crecer de otra forma diferente a la que Gosho ha hecho crecer al personaje Haibara me parece muy complicado, y que incluso seguramente si lo haces mal pueda caer en que no es creíble, ¿no? No te lo puedes comprar como audiencia. Entonces, la forma en la que Gosho la hace crecer como personaje en cuanto a su narrativa me parece que es la adecuada, deconstruyéndola, desarmándola y después rearmándola o reconstruyéndola, como quieran llamarle a lo que hace Gosho aquí. Entonces, realmente esto me parece muy importante, digamos, todo esto que ves en cuanto a Haibara y lo que explica de lo que fue su vida, y también el hecho de que, digamos, que esta vida literalmente se termina en el momento en el que ella intenta quitársela, pero le sale mal. Justamente, digamos, esta vida que llevaba en la organización se termina y lo que tienes que hacer es justo desarmar a ese personaje y rearmarlo. Pero pues iremos poco a poco con esto. No quiero... Llevo 50 minutos grabando. Llevo 50 minutos grabando y todavía no vamos ni a mitad del capítulo. No puede ser. No puede ser. Pero bueno. Mientras Haibara está recordando que su hermana tenía una vida normal, se le prende el foco y recuerda que en algún viaje que tuvo ella en la universidad le mandó unos floppy disk, unos disquetes a Haibara con unas fotos, y que Haibara, después de verlos, se los regresó a su hermana, pero después de regresarlos a ella se le desaparece un disquete de los que tenía información de la droga. Entonces, Haibara plantea aquí la posibilidad de que ese disquete, digamos, acabara en manos de su hermana y tuviera cosas de la organización. Al decir esto, obviamente, el profesor es el que dice: habrá que ir a donde vivía tu hermana a ver si lo podemos encontrar, pero es Haibara justamente la que menciona que donde vivía su hermana pues básicamente ya se encargó la organización de desaparecer lo que sea que pudiera haber estado ahí. Y pues es Haibara también la que reflexiona que existe la posibilidad de que su hermana le hubiera regresado, o le hubiera dado, mejor dicho, esos disquetes al profesor que la llevó de viaje y esos disquetes se salvaran, ¿no?
Justamente con esto es el profesor el que dice habrá que encontrar al profesor de tu hermana y obviamente preguntan el nombre y aquí es donde Haibara dice tanto el nombre como la universidad donde trabajaba y el nombre de este profesor es Hirota Masami. Entonces, como audiencia que vienes del anime, literalmente Hirota Masami lo escuchaste el capítulo pasado, pero si vienes del manga, seguramente habría mucha gente en ese tiempo que Hirota Masami tenía años que había visto el caso, ¿no? Y si tienes años de haber visto el caso, tal vez algunos cuantos no les dijera nada y algunos otros cuantos justamente tuvieran la reacción de Conan, que justamente como que les suena el nombre, pero no decide evocarse mucho a eso. Y siguen con la idea de encontrar a este profesor, a Hirota Masami, y es Agasa, el profesor Agasa, el que decide llamar primero a la universidad para conseguir el número de Hirota Masami, que le contesta el teléfono y es el profesor el que dice que si le puede regresar unos floppies de su conocida que estuvo en un viaje escolar con él. Obviamente, cuando dijo esto el profesor, pues Hirota Masami reaccionó así como, bueno, ¿y quién es tu conocida? Y aquí es donde escuchamos el nombre de la hermana de Haibara por primera vez, pero no, que es justamente Akemi Miyano. Obviamente, y nuevamente, como audiencia, literalmente escuchaste a Akemi Miyano el capítulo pasado, audiencia del anime, pero del manga nuevamente tienes años sin haber escuchado ese nombre y tal vez te sonará o tal vez no te sonará, pero aquí sí solo es a la audiencia porque Conan nunca escuchó el Akemi Miyano anteriormente, ¿no? Esto es algo que ve la audiencia cuando Jin se encuentra con Akemi Miyano antes de matarla. Y pues Hirota Masami dice, por supuesto, Akemi, claro que tengo los floppies y de hecho hay un floppy raro que no tiene nada que ver con las fotos. Y justamente cuando esto lo explica Hirota Masami, el profesor dice, sí, justo, podemos pasar por ellos hoy. Y le dice que, por supuesto, que de hecho va a recibir más gente en su casa ese día, entonces no hay problema, que se pueden pasar un poco más tarde. Y el profesor le dice, nos vemos en 3 horas, ya que esto está en otra provincia. Este profesor vive en otra provincia, no tan lejana a Tokio, pero pues son 3 horas en carro, más o menos, ¿no? Con todo esto, Conan le llama a Ran para decirle que se va a quedar con el profesor y al colgar pues tenemos una de estas ya interacciones de que yo digo que es coqueteo. Siempre lo he puesto en Twitter, sobre todo, que digo esto es coqueteo. Pero pues justamente si no les gusta el ship, pues pueden decirlo que es como parte de su dinámica normal y corriente. Una dinámica que vamos a ver muy seguido, que es justamente Haibara en tono burlón diciéndole así como eres muy bueno haciéndote pasar por un niño y Conan contestándole, bueno, no tan bueno como tú llorando como niñita, ¿no? Y después de esta mini interacción que ya nos empieza a dar justo guiños de cómo va a ser su relación o cómo se van a llevar, tenemos una escena en el auto que me parece importante y no la dejaría ahí quedarse así flotando en el aire, que es que Conan le dice al profesor que tenga cuidado con Haibara, porque a pesar de lo que ha dicho y a pesar de su historia, pues hay todavía información que les está ocultando. Le preguntan de la organización, ella dice que no sabe ni siquiera su nombre real. Y pues Conan piensa que existe la posibilidad de que ella les esté mintiendo. El profesor obviamente dice que no tiene esa impresión de ella y ojalá, o sea, lo digo aquí porque no sé si Gosho tenga un post-it ahí, pero si Gosho tiene un post-it ahí, por favor alguien quíteselo. Quíteselo, por favor. Quítenle ese post-it, por favor. Yo también, como el profesor, quiero creer que Haibara realmente no les estaba mintiendo del todo. Yo, o sea, sí creo que hay cosas que les está mintiendo, o más bien información que les está ocultando. Estoy 100% segura, ahí sí, estoy 100% segura que Haibara a día de hoy les sigue ocultando información. Estoy 100% segura, pero no quisiera creer que los vaya a traicionar. Eso jamás. O sea, si Gosho tiene un post-it ahí con la palabra traición, yo quiero ir personalmente a quitarle ese post-it y quemarlo y perderlo. Pero ojalá no los vaya a traicionar. De que él sí les está guardando información y les está mintiendo, eso estoy hasta segurísima. Pero obviamente hay muchas justificaciones que no me tiran al personaje de por qué les está ocultando información, ¿no? ¿Por qué les oculta información? Eso hasta me hace hasta sentido.
el hecho de que el personaje les oculte información. Pero pues después de esta mini charla con el profesor que les digo, ojalá Gosho tenga un post-it ahí, pero el post-it no sea un mal post-it. Gosho, por favor, Gosho. Después Conan dice que también está intrigado por el nombre de Hirota Masami, ya que le suena que lo ha escuchado en algún momento. Mientras Conan está pensando al respecto, vemos que Haibara lo está mirando de reojo. Y pues obviamente, si ya sabes, justo Hirota Masami, Akemi Miyano, yo creo que los que lo recordaban, o sea, los que recordaban que Akemi Miyano es justamente Hirota Masami, asumo que habría algunas personas que lo recordaran, o alguien que de pura casualidad lo hubiera leído poco antes o algo. Es justo, siento que si esta gente estaba ahí en ese momento en el manga, seguramente como que ya lo sabes, ¿no? Ya sabes, así como lo está viendo porque ella sabe que él conoció a su hermana, ¿no? Pero pues llegan a la casa del Hirota Masami real y lo recibe su mujer, su esposa, que dice que justamente ese día lo iban a ir a ver otros alumnos y otra gente que pasaban por ahí de vez en cuando, ¿no? Pero al llegar al despacho de Hirota Masami, la puerta no abre y Conan decide asomarse por encima de la habitación que tiene unas ventanitas y ahí se da cuenta que pues está el hombre tirado en el piso. Conan le dice al profesor, hay que abrir esta puerta a como der lugar porque la puerta está cerrada con llave y no hay duplicado. Y al abrir la puerta pues encuentran al hombre muerto. Tenemos una elipsis donde llega la policía y vemos justamente como están en otra prefectura, el policía es Yokomiso, el que tiene cabello. Yokomiso, el del cabello. Creo que ahorita todavía no conocemos al otro Yokomiso. Estoy casi segura que en este podcast no he mencionado al otro Yokomiso. Pero digo, no es un gran spoiler, entonces hay otro Yokomiso, solo que el otro Yokomiso está pelón. Este tiene acá sus chinos maravillosos, entonces el Yokomiso del pelucón es el que aparece ahí y justamente digamos que todo parece indicar que lo que pasó fue un accidente, se cayó, se golpeó mal la cabeza y se murió porque la habitación estaba cerrada, solo hay una llave y la llave estaba hasta debajo de un cuaderno, o sea, no había forma incluso que alguien como que aventase la llave y la llave acabara abajo del cuaderno, no hay forma, fue un accidente. Pero Conan es el que, ya viendo la escena, también dice que pudo haber sido un asesinato, ya que el teléfono que está en el piso está en una forma en la que no pareciese que el teléfono se cayó, sino que más bien lo ocultaron con un libro cuando estaban fingiendo desordenar la habitación para que justo pareciese un accidente. Y al explicar todo eso, parece que les hace sentido a todos y Yokomiso declara esto como un caso de un asesinato a puerta cerrada. Obviamente con esta declaración también vemos que la mujer de Hirota Masami explica que además del profesor, otras 3 personas más iban a ir a ver a su esposo. Y pues el profesor es el que le cuenta a la policía que él iba a buscar un disquete de una conocida suya, ¿no? Justamente cuando menciona esto es Haibara la que está en una computadora, en la computadora de Hirota Masami picándole botones y dice no hay ningún disquete y de hecho toda la información de la computadora fue eliminada. Y el profesor regaña a Haibara por estar ahí tocando cosas en la escena del crimen. Y aunque Yokomiso quiere contar al profesor como uno de los sospechosos, el profesor dice así como ¿quién llevaría a unos niños a un asesinato? Si has visto 1000 capítulos de Detective Conan, tienes como 500 respuestas para eso. O 200 respuestas para eso. Muchas respuestas para eso con respecto a quién llevaría a unos niños a un asesinato. Pero Yokomiso le hace sentido que no llevaría a unos niños a un asesinato y simplemente le pide a Conan y Haibara que esperen a su abuelito, literal les dice a su abuelo, afuera del cuarto, afuera de la oficina, y pues Conan y Haibara se quedan en el marco de la puerta platicando sobre la posibilidad de que haya sido la organización quien hubiera matado a Hirota Masami, y mientras lo están digamos barajeando entre ellos, Haibara parece asumirlo, Haibara parece decir ok, sí, fue la organización, pero Conan dice que antes que llegar a cualquier conclusión tienen que esperar a que lleguen los otros personajes, ¿no? Las otras personas que iban a ver a Hirota Masami.
Y justamente le preguntan primero a la mujer quiénes son los que lo fueron a ver, y la mujer dice que no los vio, no sabe, porque ella salió con unas amigas durante 3 horas, entonces pues no vio quién llegó, más que la primera persona, ¿no? Que fue un hombre. Y pues Conan, mientras están sopesando la posibilidad de que tienen que entrevistar a todos los alumnos de Hiro Tamazumi, Conan ve que hay una luz en el teléfono que está escondido debajo del libro, y entonces escuchan los mensajes, que son un montón, o sea, son 13 mensajes, y pues de esos mensajes, 2 de los estudiantes son Shirakura y Morioka. Y mientras escuchan los mensajes de Shirakura, Conan se da cuenta que hay algo raro con la grabación. Se escucha como trabada, ¿no? Como que está dañado algo ahí. Y en ese momento llega un joven que justamente dice que él es Shirakura y pregunta qué está pasando, ¿no? Aquí es donde le dicen mataron a este hombre, y por cierto hay 11, no, 10. Hay 10, no sé por qué aquí escribí 11, pero después, yo sé que son 10. Acabo de ver el capítulo. Hace una semana escribí aquí 11, pero yo sé que son 10. Justamente le dicen, ¿por qué dejaste 10 mensajes? Eso es sospechoso, llamaste muchísimas veces. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien de la cabecita? Y pues la otra persona, de hecho, solo había dejado 2 mensajes y ya. Entonces, primero Shirakura se justifica así como de, hey, pues necesitaba que me contestara, y como no me contestó, por eso vine. Vine aquí para hablar con él, porque me urge tanto que hablé 10 veces y dejé 10 mensajes. Pero justamente el último mensaje es una voz que dice que es de una compañía de seguros llamada X Negro y que quieren comentarle como sus planes de seguros. Y aquí es donde Conan dice, esa voz está cambiada, pero como que me suena que la he escuchado antes, y en ese momento es Haibara la que dice vodka. Conan, recuerden que en el anime sabe el nombre de Ginny Vodka por obra y gracia del Espíritu Santo. En el manga los escuchó en la bomba del tren bala, pero es Haibara la que dice, esa es la voz de Vodka. El profesor parece preguntarle a Conan si entonces esto confirmaría que fue un asesinato realizado por ellos, y Conan dice que no cree que sean tan descuidados como para dejar la grabación, y Haibara lo rectifica y dice antes de preocuparse por hacer la habitación cerrada, hubieran tomado la grabación, así de simple, ¿no? Antes de ponerse a hacer truquitos, hubieran tomado la grabación. Y pues Haibara sonríe pensando en que deben estar preocupados incluso de que dejaron esa grabación ahí. Pero pues Conan simplemente le dice al profesor, sería buena idea que movamos el carro de donde está, ya que ellos pueden estar muy cerca. Tenemos una elipsis donde justamente ya llegan los otros 2 hombres que también se habían quedado de ver con el profesor, aparte del que ya había llegado, que dejó los 10 mensajes. Y pues uno de los hombres es Hosoya, que es el que primero llegó y el que sí alcanzó a ver la mujer. Y el otro que llegó es Morioka, que es el que nada más dejó 2 mensajes. Una persona normal que llamó 2 veces, no le contestaron las 2 veces y dejó los mensajes, ¿no? Hosoya, que es el primero que llegó, explica que fue por una carta de recomendación para su hija que quería estudiar en la universidad, y pues obviamente supongo piden carta de recomendación y le fue a pedir la carta al profesor. Mientras que Morioka menciona que él fue a jugar ajedrez, ¿no? Él jugaba ajedrez con el profesor, pero pues como el profesor no le dijo a qué hora iba a recibirlo para jugar ajedrez, él directamente fue a la casa, pero como vio que no le abría nadie, que no había nadie y que nadie lo estaba pelando, pues se regresó, ¿no? El último pues fue Shirakura, que él dice que es un modelo y que para digamos la empresa que trabaja estaban armando un reportaje sobre la otra cara de los modelos, y él quería irle a pedir un disquete al profesor donde se encontraba una foto donde él se vistió de mujer, y pues como no quería que esa foto saliera a la luz, pues justo quería ir como a borrarla, ¿no? Que no quedara rastro de la foto donde se vistió de mujer. Obviamente con esto la mujer explica que su esposo tenía todo en su computadora, todo lo que hacía, todo lo almacenaba en su computadora.
El hombre era un visionario, o sea, para que alguien en los 90s dijera guarda todo en su computadora, es raro, ¿eh? O sea, para los 90s, principios incluso de los 2000s, es raro que alguien guardase todo en su computadora. Ahorita es lo más normal del mundo. O sea, aquí sí, o sea, la explicación hasta sobraría. Nuevamente regresando a la idea de si quieres hacer este capítulo versión 2020, por ejemplo, 2023, pues esta explicación hasta sobra, ¿no? Es como obvio, todo el mundo guarda todo en su celular, en su computadora, en su tablet. ya casi, o sea, justo, ya hay poca gente que imprime fotos o imprimes como 3 fotos, así como las 3 fotos que sí te gustaría tener en físico, esas las imprimes. Tienes 800 fotos en tu teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues justamente, ¿no? La mujer dice aquí, mi esposo guardaba todo en su computadora. Y entonces, por eso es que Yokomizo mismo menciona que los 3 tendrían razones de ir a buscar al profesor, porque el primero podría robarle información con respecto a los exámenes de admisión de la universidad. El que quería la carta de recomendación para su hija podría haberlo hecho por eso. El del ajedrez podría buscar en la computadora pues justamente sus técnicas, sus jugadas, sus reflexiones, su idea del ajedrez de este profesor. Y pues obviamente el que sí directamente dijo yo venía por un disquete donde estaba la foto donde yo me vestí de mujer. Justamente ellos mismos al ver que son sospechosos dicen hey, pero los disquetes se los pudo haber llevado él a la universidad, como todo lo hacía en computadora, pues obviamente hasta lo que hacía en la universidad pues lo guardaba en las computadoras de la universidad y se llevaba los disquetes, ¿no? Pero también ellos mismos son los que mencionan el cuarto cerrado y el hecho de que es imposible que pasase algo en ese cuarto cerrado. Aquí es donde Conan empieza a reflexionar con respecto a lo que pasó en ese cuarto y básicamente lo que le causa todavía ruido, lo que todavía él ve como imposible es el hecho de que la llave estaba debajo del cuaderno y estaba como muy debajo del cuaderno, ¿no? O sea, no era tan fácil meter la llave en el cuaderno. Mientras Conan piensa y está pensando esto, Haibara lo está observando y aquí tenemos un recuerdo de ella. Un recuerdo de ella donde está charlando con su hermana y debo confesar algo. Apenas leí este capítulo en el manga para grabar este podcast, pero yo pensaba que esta escena de ella hablando con su hermana era Kuchara de TMS. O sea, de verdad creía que era Kuchara de TMS. Por muchas cosas, o sea, también como mencioné hace rato, a TMS le gusta potenciar muchísimo más lo implícito que están los sentimientos de Haibara hacia Conan, a Shinichi. TMS le gusta meterle un poquito más de salsa, ¿no? Para aunque sigan siendo implícitos, que sean un poco más claros, ¿no? Nunca los vas a ver explícitamente, pero los ves más claros en lo que hace TMS. Y parte de esta escena primero pensé que era Kuchara de TMS para meter ese diálogo final de Akemi Miyano, porque básicamente en este diálogo Akemi está hablando de Conan y está hablando de que le parece un niño muy listo para su edad y que incluso le recuerda al hombre que está investigando, Kudo Shinichi. Y justamente Haibara corta esa plática y le dice, eso no me importa, me importas tú, hermana, ¿cómo estás? Siento que te estás metiendo como en algo acá turbio. Y la hermana básicamente le dice así como, no te preocupes por mí, yo estaré bien. Corte A, se muere. Bueno, ya, Akemi Miyano le dice, yo estaré bien. Y aquí es donde yo pensé que esto era Kuchara de TMS, pero no, esta Kuchara viene de Gosho. O sea, Gosho lo sabía, Gosho, ¿por qué? Justamente lo último, digamos, que le dice a Akemi Miyano, más allá del yo estaré bien, es deja de estar haciendo esa droga, deja de estar trabajando en esa droga y búscate un novio, enamórate, hermana, enamórate. Y esto viene de Gosho, yo pensé que esto venía de TMS, con total sinceridad yo pensaba que esto venía de TMS. Cuando me enteré justo del hecho de que la cagaron con Akemi Miyano, yo pensé que este diálogo en específico venía... No, viene directamente de Gosho. Gosho hizo esto. Gosho, ¿por qué? No, o sea, te agradezco, Gosho, que esto le agrega un poco más a lo que se ve que... No sé si siempre... pensó hacerlo como lo está haciendo ahorita o si sí quería explorar muchísimo más y tal vez hacer
explícitos los sentimientos de Haibara hacia Conan, porque les digo, a día de hoy están implícitos, pero a día de hoy podría yo argumentar que siguen ahí. No sé si es por mi gusto, por el ship, o si está ahí realmente. A ratos tengo esa duda, ya en los capítulos más recientes, o sea, en los capítulos más recientes tengo la duda de si es porque yo quiero que esté ahí o porque si realmente está ahí esa sutileza implícita. Pero en los primeros capítulos estoy segura que eso está implícito y que eso existe. Implícitamente, pero existe, los sentimientos de Haibara hacia Conan. Mientras que conforme va avanzando ya empiezo a dudar si es más yo queriendo ver cosas o si sí está ahí. Pero, o sea, este diálogo, al descubrir que viene de Gosho, en primer lugar, o sea, me sorprende que Conan haya causado un impacto tal en Akemi Miyano que Akemi Miyano lo vio 2 veces y fue a hablar con su hermana de él. Me sorprende mucho porque este diálogo, esta plática de Haibara y su hermana, obviamente en la lógica del manga tuvo que haber pasado en el espacio de tiempo en el que encontraron al papá de Hirota Masami y pasó todo lo demás con sus cómplices del robo. Todo esto debió de haber pasado en un espacio de tiempo muy cortito, o sea, muy cortito, y Conan causó esa impresión en Akemi Miyano, wow. Mientras que en la historia de TMS me hace más sentido que Akemi Miyano de pronto le platicara a su hermana de Conan, ¿no? En la historia de TMS, incluso este diálogo, por eso pensé que era de TMS, por eso creí que esto era cuchara de TMS, porque pareciese justamente que es porque en la versión de TMS ellos se conocían de más veces, ¿no? No solo se vieron una vez. Entonces, me gusta pensar que en el universo de Gosho Conan causó impacto tal que hablaron de él, mientras que en TMS hace un poquito más de sentido. En cualquiera de las dos versiones estoy feliz, pero lo que me hace más feliz es saber que ese diálogo de consíguete un novio justo después de estar hablando de Conan y de Shinichi me hace pensar que Gosho, esa cosa que ha dejado implícita toda la historia, sí está en su cabecita. Me genera duda si en algún punto quiso desarrollarlo más allá de lo que lo desarrolló, en el sentido de no sé si realmente él en algún punto pensó en la posibilidad de hacer un triángulo amoroso, tal cual, un triángulo amoroso. No sé si eso lo pensó y después lo desechó, o si en su idea desde el inicio fue nunca meterse en hacer triángulos amorosos, pero dejar los sentimientos de un tercero implícitos a través de la historia. No sé cuál de los dos era su idea. O sea, aquí sí tengo dudas de si cambió a través de la escritura o a través de los fans, también hay que decirlo. No sé si en algún momento donde obtuvo feedback desechó esa idea o si realmente nunca fue su plan. Porque en el punto incluso desde que planteas este diálogo y en los capítulos más adelante donde se ve todavía un poco más implícito, siempre implícito, nunca explícito, pero se ve un poco más implícitos los sentimientos de Haibara hacia Conan, me entra la duda de si él pensaba jugar con un triángulo amoroso o si su idea siempre fue que, o sea, solo estuviera la relación base y el tercero que tiene sentimientos pero no actúa sobre ellos. Me causa curiosidad porque yo pienso que como lo ha llevado Gosho es como siempre tuvo la idea. O sea, siempre he tenido la idea de que Gosho nunca pensó en jugar con un triángulo amoroso. Nunca. Yo tengo la idea de que a Gosho le huye a esa idea. Gosho le huye a crear triángulos amorosos. Lo intenta en este momento con un personaje en Osaka, Kyoto. Lo está intentando con ese personaje y no me gusta ni siquiera cómo le está saliendo. No me gusta cómo le está saliendo ese triángulo. Le está saliendo muy mal. Entonces siento que siempre le tuvo miedo a hacer triángulos. Por eso siento que su idea original siempre fue el tercero siempre va a estar apartado y no se va a meter. O sea, no se va a meter. Sus sentimientos van a estar ahí, van a estar implícitos. En este punto parece ser que juega incluso ya desde ese diálogo con esa idea. Aquí este diálogo al descubrir que no es de TMS hace nada, o sea, literal lo descubrí hace
2 semanas que me leí el capítulo para hacer este video, este podcast. Este diálogo, sabiendo que no es de TMS, me hace pensar que Gosho ya lo tenía pensado, el dejar los sentimientos de Haibara implícitos a través de la historia. No me parece que fuera algo que lo plantease incluso más adelante. Creo que desde este diálogo ya lo deja claro. Para mí, no me maten, por favor. Pero creo que me causa curiosidad si su plan siempre ha sido lo que hemos visto o si en algún punto sopesó la posibilidad, lo puso en la balanza de querer hacer un triángulo. De verdad tengo esa genuina duda porque les digo, siento que no le gusta hacer triángulos, siento que les huye. En Magic Kaito también como que intenta hacer uno, también como que le sale mal. O sea, creo que lo que a Gosho se le complica es que siempre una de las personas del triángulo cae mal. O sea, cuando hace los triángulos explícitamente, o sea, cuando hace los triángulos que se nota que eso es lo que quería hacer. En Magic Kaito, la chica esta bruja cae muy mal, o sea, a mí me cae muy mal. Akako, sí, se me había olvidado. Estaba intentando acordarme del nombre mientras estoy grabando esto. Akako, sí es Akako, ¿no? Me cae muy mal, o sea, me cae muy mal esa mujer. Y digo, sin hacer mucho spoiler, Momiji también no me cae bien. O sea, Momiji es, creo, el único personaje de Detective Conan que no me cae bien. Momiji. Y justo, son las personas que decidió meter activamente un triángulo. Entonces, no sé, tengo muchas dudas. Le preguntaría muchas cosas a Gosho de su escritura que seguramente si tuviese la oportunidad se me olvidarían todas. Tengo tantas cosas que preguntarle que si tuviese la oportunidad de hacerlo siento que se me olvidarían todas. Pero por suerte nunca voy a tener la oportunidad de hacerlo, creo. No sé, la vida da 1000 vueltas, pero creo que nunca voy a tener la oportunidad de hacerlo. Aún así, si la tuviera, siento que todas las preguntas que le quiero hacer se me olvidarían. Pero bueno, justamente después de este recuerdo de Haibara con respecto a lo que habló con su hermana y de incluso está mencionado Conan, Shinichi, y después básicamente son las últimas palabras que le dice su hermana a Haibara antes de morirse. Yo voy a estar bien, corte A, se muere. Pues Haibara ve a Conan y básicamente le dice ríndete, o sea, ríndete, no hay explicación. Haibara toma una de las piezas de ajedrez que están en el piso, un caballo, la pone en el teléfono y le dice esto es un jaque mate, este caso es un jaque mate, bye. Y con eso Conan tiene la última pieza que le faltaba para resolver el misterio y Conan justamente le dice a Haibara así como ya lo resolví, ya lo tengo y te lo voy a demostrar a ti, o sea, va directamente hacia ella, le dice te voy a demostrar a ti cómo es que esto se resuelve, porque no hay misterio en el mundo que no se pueda resolver. Y debo decir, o sea, en este capítulo TMS, curiosamente TMS el que siempre potencia mucho los sentimientos de Haibara hacia Conan. En el manga creo que esto está mucho más resaltado en el manga, el momento exacto en el que se ve que si no tenía sentimientos por él, y aquí lo digo en serio, o sea, si no tenía sentimientos por él hasta este momento, si tomamos en cuenta mi interpretación de justo la parte donde Haibara le explica que ella confirmó su muerte porque le parece un sujeto interesante de investigar, si no contamos la otra interpretación de TMS, si esa interpretación no está realmente en el manga, porque yo no la interpreté así, por ejemplo, pero otra gente la pudo interpretar así, como TMS la interpretó, eso no, al final de cuentas es eso, o sea, tú interpretas las cosas dependiendo también de tu contexto. Yo no lo interpreté así, pero TMS lo interpretó así, seguramente mucha otra gente también lo interpretó así, pero para mí, en el momento en el que Conan le dice esto a Haibara, y vemos las viñetas en el manga y vemos aquí la escena en el anime con Shinichi en el fondo y Haibara abriendo los ojos. El problema es que en el anime la pusieron antes, en el manga la viñeta creo que está después, no estoy 100% segura, pero creo que la viñeta está después.
Ahorita sí ya no me acuerdo mucho, pero creo que la viñeta está después. Creo que aquí sí podemos ver el momento exacto en el que algo le movió a Haibara en sus sentimientos. Así como lo que pasó también con Heiji. O sea, aunque Heiji sé que bromeo mucho con Heishin, pero digamos que pudo ser algo muy similar a lo que vimos con Heiji, ¿no? Se ve que aquí le movió cosillas en su corazoncito a Haibara. Y justamente aquí tenemos un corte a comercial, ¿no? Después de que ves el momento justo, así puedes ponerle pausa, dices el momento en el que se enamora, en vez de en el momento en el que se le rompe el corazón, el momento en el que se enamora, así le pones pausa y es ese. Pues justo nos mandan a corte a comercial y regresando del corte a comercial tenemos el resumen de lo que tenemos de esta segunda parte del capítulo, o sea, del caso de Hirota Masami básicamente. Tenemos el resumen. Con total sinceridad, a veces me pregunto por qué están estos resúmenes en especiales de 2 horas, porque asumo que es por algún corte a comercial muy largo, ¿no? Un corte a comercial que dure 5 minutos, 6 minutos. Porque me llama la atención que están estos resúmenes cuando el capítulo se pasó de corrido. Ni mi podcast se atrevió a tanto. Lo tuve que dividir en 2 partes y, oh por Dios, no había visto. Llevo 1 hora y media y todavía no vamos. ¡No! Dije que esto iba a ser más corto y creo que va a ser más largo. Creo que va a ser más largo. Todavía hay posibilidad de rescatarlo, ¿no? No sé, pero siento que va a ser más largo. Llevamos 1 hora 30. ¡Dios! Pero bueno. Justo ni mi podcast se atrevió a tanto y aquí te hacen justo un resumen de la segunda parte del capítulo, ni siquiera te regresan hasta la parte de la mujer y los billetes falsos, no, te hacen un resumen de lo que estás viendo del caso de Hirota Masami. Entonces me llama la atención si hubo un corte a comercial muy largo, o sea, un corte a comercial, les digo, de 5 minutos, 6, 7, 8 minutos, hasta 10 minutos, incluso que haya sido un corte comercial realmente muy largo, que fue así como, ¿sabes qué? Te voy a resumir lo que viste hace 2 horas, porque seguramente ya hasta el cerebro lo tienes frito. Entonces tenemos este resumen del caso de Hirota Masami. Y los sospechosos siguen insistiendo en que fue un accidente, no hay forma de explicarlo, pero Conan empieza a hablar con la voz del profesor para dar su explicación de lo que está pasando, ¿no? En la deducción básicamente dice que utilizaron las piezas de ajedrez y la cinta, y Haibara es la que dice que muestre el truco, ¿no? Deja de hablar y muéstranos lo que estás diciendo, y Conan hace el truco, le hace caso, ¿no? Conan es el de, va, ahí te va el truco. Y mientras está rehaciendo el truco, justamente consiste en usar las piezas de ajedrez para tener el cuaderno por encima de la llave, y al momento de que rebobina la cinta, las piezas de ajedrez se caen y el cuaderno cae sobre la llave, que se queda ahí atrapada después de viajar a través de la cinta. Y justamente Haibara ve un error y dice, por la base de los peones esto es imposible, pero Conan dice, la clave está en no poner los peones con la base por debajo, sino voltearlos. Y al recrear el truco, pues justamente esto queda. Al explicar todo esto, es Yokomizo el que llega a la conclusión de que el asesino debe ser la persona que dejó 10 mensajes, como enfermo mental, y obviamente es él el que intenta como defenderse diciendo, oiga, no necesariamente porque yo dejara 10 mensajes yo soy el asesino, pero pues obviamente como lo que él quería buscar era justamente esos disquetes, pues seguramente se lo investigan, encontrarán los disquetes, y también la razón por la que regresó a la casa y tal fue porque iba a recuperar la cinta que usó para el truco, porque al ser un asesinato sin premeditación y alevosía y ventaja, sin premeditar, fue un asesinato espontáneo, no sé cómo decirlo, no sé qué, utilizan el término en el capítulo, pero no lo noté en mis notas. Como fue un asesinato espontáneo, por decirlo de alguna forma, pues justo no tuvo ni tiempo de limpiar las huellas de la cinta, y lo que iba era a recuperar la cinta y cambiarla por una nueva, y pues obviamente si investigan todo eso van a encontrar que él es en efecto el culpable, y es cuando él confiesa que la foto que iba a buscar ni siquiera era la de él vestido de mujer, que de hecho pensó que esa foto iba a funcionar perfecto para el artículo que estaban haciendo sobre los modelos. Dijo que pues esa era incluso hasta como la foto ideal, porque él iba muy maquillado y muy producido y pues justo estaba haciendo como el juego y tal. Entonces
pero que el profesor quería que la foto que mandasen era una foto donde él todavía no se hacía ciertos cambios estéticos, cierta cirugía estética, y tenía, digamos, como su cara al natural, ¿no? Su cara al natural antes de ser modelo. Y entonces, pues él lo que quería era evitar eso, ¿no? Yokomizo, después de escuchar la confesión, decide llevárselo y también le agradece al profesor Agasa por haber resuelto el misterio, y el profesor le dice que sí se lo puede recompensar regresándole los floppies, pero Yokomizo le dice que primero tienen que hacer una revisión en la estación de policía con respecto a todo lo que él pues tiene, porque al final de cuentas es evidencia. Pues el profesor le dice a Conan ¿qué hacemos? Y Conan dice lo mejor es irnos a casa, ¿no? Ya pasó. Y mientras está saliendo, vemos que Haibara le dice a Conan por qué. Y cuando le dice por qué, vemos justo cómo están cayendo unas lágrimas hacia su mentón. Y Haibara, llorando, le pregunta básicamente por qué, con esa capacidad de deducción, con esa inteligencia, con ese ser tan perfecto para resolver misterios que es, ¿por qué no pudo ayudar a su hermana, no? ¿Por qué no pudo ayudar a su hermana? ¿Y por qué no ha entendido que Hirota Masami es el seudónimo que usaba su hermana? Y entonces, al decir Haibara que Hirota Masami es el seudónimo que usaba su hermana, Conan ya se le prende el foco y entonces recuerda pues justamente el caso del robo de los 10,000 millones de yenes, que nosotros como audiencia lo vimos el capítulo pasado, pero si ves el manga pues ya tiene años que lo viste. Entonces Conan recuerda ese caso, recuerda el caso de Hirota Masami, Akemi Miyano, y pues digamos que aquí el reclamo de Haibara es bastante fuerte, o sea, me parece un reclamo también bastante fuerte, porque justo aquí es donde Haibara lo empieza a ver como el detective que tiene esa capacidad de deducción increíble, pero no tuvo la capacidad de salvar a su hermana. Entonces me gusta mucho que Haibara lo que le resalta es el defecto que tiene, ¿no? Para ella, el hecho de que no pudo salvar a su hermana. Y Conan todavía va y le pregunta si justamente su hermana era la de ese caso. Haibara le dice que sí y vuelve a decirle que por qué con esa capacidad de deducción que tiene, por qué no la pudo salvar. Y lo toma por la camisa y básicamente se arrodilla enfrente de él y rompe en llanto totalmente. Y me parece una escena muy poderosa, o sea, una escena muy, 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 muy poderosa. Y para mí, esta es la escena donde yo empecé a sentir afinidad por el shippeo. O sea, les digo, todas estas cosas que mencioné, digamos, sobre Conan y Haibara como shippeo, las vi en una segunda y tercera vista de este capítulo, cuarta vista, quinta vista ya con este que vi hoy. Pues justamente estas son cosas que ya las vi en unas otras visiones, ¿no? Para mí, yo empecé a decir, ay, ¿serían un bonito shippeo? Fue justo en esta escena, o sea, porque ella está consciente, digamos, de ciertos elementos de sus deducciones que son buenos, pero no es perfecto. Y dentro de su imperfección le hizo como el mayor daño que le pudieron haber hecho a ella, en cierto sentido, ¿no? O sea, en el hecho de, dentro de lo imperfecto que es, su hermana se murió para ella. Digo, no es culpa de Conan como tal, realmente él no tiene la culpa de que no pudiese salvar a su hermana, pero digamos que esto lo vio ella así, por eso le reclama. O sea, esta es la clave, por eso le reclama, porque ella le dijo, o sea, si eres tan perfecto haciendo esto, ¿por qué no pudiste salvar a mi hermana? ¿Por qué cometiste ese error? Y es algo que viene de ella directamente, no es algo que, por ejemplo, yo como audiencia lo piense, que haya sido el error de Conan, o que haya sido algo que hizo Conan mal. Es algo que no podía controlar, no podía salvarla, así de simple, no lo podría haber controlado, por más que sea el mejor detective de todo Japón, casi, no es el mejor detective de todo Japón, el mejor es su padre, el mejor es Yusaku Kudo, pero pues justamente, ¿no? O sea, por más buen detective que sea, era algo que no podía controlar y no podía hacer, pero en la cabeza de Haibara podría haberlo hecho, y eso, o sea, me pareció
O sea, me pareció una imagen narrativa, digamos, esta última escena tan poderosa que yo dije, ay, serían un bonito ship. Eso es lo que yo dije, ¿no? Ya me encantaba Shinran. Shinran ya me tenía comprada totalmente y a día de hoy me tiene comprada totalmente. Me gustan mucho Shinichi y Ran, lo saben. Los amo a Shinichi y Ran. Pero pues justamente con esta escena yo dije, o sea, sé que él se va a quedar con Ran, sé que Shinichi y Ran son endgame, eso lo puedes ver desde el primer capítulo, pero creo que ellos podrían ser un bonito ship y estoy interesada en ver si se desarrolla o no se desarrolla. Y vaya que me ha dado material Gosho, ¿no? Pero pues con Haibara rompiéndose en llanto, tenemos un momento donde Conan reflexiona sobre lo que sintió con todo esto que está pasando, con el llanto de Haibara. Y justo él, en su narración lo menciona como a futuro, ¿no? O sea, la narración está a futuro, como si esto fue algo que sucedió en el pasado. Y dice que, pues, esta imagen que tuvo él de ella fue la primera vez que vio su verdadera cara, ¿no? Su verdadero yo, la verdadera Haibara, por decirlo así. O sea, no se llama Haibara, pero no me acuerdo en dónde Conan aprende su nombre. O sea, no me acuerdo en dónde Conan aprende el nombre de Haibara. O sea, aquí solo menciona así como es la primera vez que vio su verdadera cara. Pero no recuerdo en dónde Conan aprende el nombre de Haibara. No sé si también lo aprende como en el anime aprendió el de Gin y Vodka. En el manga no, en el manga sí sabe que Gin y Vodka son Gin y Vodka porque los escucha en la bomba del tren bala. Pero no me acuerdo en el anime dónde es que Conan escucha que Haibara se llama Shiho Miyano. No me acuerdo, lo sabe, o sea, sí lo sabe porque sí reacciona a ese nombre más adelante, sin spoiler, pero no me acuerdo dónde lo aprende. No me acuerdo dónde lo aprende, o si lo aprende por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo aprende de Gin y Vodka en el anime. No sé si ella se lo dice. No sé si ella se lo dice o lo escucha. Tengo muchas dudas de que no me acuerdo. O sea, ahorita yo a ver si después si se lo dice. Creo que ella se lo dice. Porque sí reacciona a ese nombre. O sea, recuerden que hay un capítulo donde ve un... de hecho, ese capítulo debe de haber un post-it de Gosho ahí. El de las sirenas o esa madre. El de ya no había sirenas. Creo que sí es ahí, ¿no? En el de ya no había sirenas. Donde él ve un registro de visitantes y ahí está Shiho Miyano. Y él recuerda, dice, ¿ese no es el nombre de esta morra? Pero, o sea, sí, creo que ahí sí no es tanto spoiler. Porque el de las sirenas ya no estamos muy lejos del ya no había sirenas. O no me acuerdo cómo se llama ese capítulo, el de las sirenas. Pero según yo para ahí ya sabía que ella era Shiho Miyano. Y nosotros también ya sabíamos que ella era Shiho Miyano. Pero bueno, justamente Conan reflexiona que ahí es la primera vez que ve su verdadera cara. Y nos vamos al ending, que no lo escuchamos la semana pasada. Bueno, yo sí lo escuché, ustedes no. Yo sí lo escuché porque ya tenía las notas, pero ustedes no lo escucharon porque pues partí el capítulo en dos, que es Koori no Ue ni Tatsuyo ni, el ending que, hablando de Shinran, ese último montaje shinranesco en el ending es arte, cine. Ahí llegó al punto máximo el cine. Pero pues después del ending tenemos otra vez narración de Conan que dice que una semana después le regresan los disquetes y tenemos la escena donde básicamente Haibara abre el disquete, pone sus claves. El disquete estaba protegido por contraseña, increíble. El disquete estaba protegido por contraseña. No sabía que se podían proteger los disquetes por contraseña. Me hace sentido, pero yo no lo sabía. O sea, los USBs, los discos duros y todo se puede proteger con contraseña, pero no sabía que en los 90s ya se podía. Me hace sentido totalmente y no me sorprende, pero yo no lo sabía. El disquete estaba protegido por contraseña y pues Haibara básicamente le dice que en ese disquete tenía todo
todo, las cosas de la droga, cosas de la organización con nombres, direcciones, apellidos, apodos, todo. O sea, básicamente ese disquete podía derrumbar a la organización. Ese disquete era la caja de Pandora. Y para obras de Gosho, nunca mejor dicho, el Pandora. Ese disquete era la caja de Pandora, básicamente. Pero pues tenemos otra escena donde Jin y Vodka están en el famosísimo Porsche. Y están hablando justamente sobre la búsqueda de aquella mujer, que aquí ya, a diferencia de la primera vez que salen hablando de aquella mujer que tienen que encontrar, aquí ya sabemos quién es esa mujer que tienen que encontrar. Y pues Jin dice que ya destruyeron todos los lugares donde ella podría haberse ido a esconder, así que en cualquier momento debe de aparecer. Y justamente aquí me llama la atención porque justo la organización pensaba que ella no tendría dónde moverse porque ignora la parte de su investigación sobre Kudo Shinichi y la conclusión a la que había llegado Shiho Miyano con respecto a Kudo Shinichi. Eso la organización lo ignora. Y lo que cree Jin es que le ayudó a escapar un topo de la organización. No sé si les dice topos, les dice de otra forma, ratas, les dice ratas, ¿no? Topos, les dice ratas. Pues justamente alguien que esté infiltrado en la organización de alguna, justamente, organismo de justicia, algún infiltrado de algún organismo de justicia que le ayudase a escapar. Es lo que Jin piensa que pasó, pero como no tiene a dónde huir, pues justamente Jin piensa que en cualquier momento debe de aparecer, en cualquier momento lleva de aparecer. Y debo decir que me encanta cómo se le cae el mundo a Jin cuando descubre que sí tiene a alguien y que sí está con alguien, porque de cierta forma siento que sí se emputa a Jin. O sea, siento que Jin sí se enoja, así de ¿cómo es que está con un hombre? Porque sí, el diálogo tal cual dice así como voy a matar a ese cabrón. Bueno, no dice cabrón, ¿no? Pero sí dice así como voy a matar al hombre con el que está. Entonces, fan de Ajin destruyéndose el universo cuando descubre que no está sola. Pues sí, básicamente es eso lo que descubre, que no está sola. Porque él pensaba que ella aparecería eventualmente porque según él está sola. Pero no sé si Gosho tenga un post-it ahí. Lo hablaremos más a detalle cuando lleguemos a esa escena seguramente. Pero por si se me olvida de una vez lo menciono. No sé si Gosho tendrá un post-it ahí en el hecho de que Jin se juró y perjuró que iba a matar al hombre con el que estaba Haibara. Y sobre todo también tomando en cuenta que quedan muchas cosas por ver. Necesito muchas respuestas. Gosho, por favor, Gosho. Pero justamente Vodka también menciona sobre el disquete que se perdió con la muerte de Hirota Masami. Y pues Jin dice que no se preocupe porque ese disquete tiene un truquito. Y aquí es donde vemos que Haibara está abriendo todos los archivos que tiene ese disquete cuando empieza a borrarse todo. Todo empieza a borrarse y eventualmente hasta la computadora se apaga. Y aquí Haibara menciona a un viejo conocido, al Varón Nocturno, el virus de computadora que de acuerdo con ella la organización lo había instalado para que cuando esos disquetes se abrieran en una computadora no autorizada por la organización se borrase todo, absolutamente todo, incluso dejando la computadora sin servir. Entonces, básicamente todo lo que tenía ese disquete, todo lo que podría abrir ese disquete como caja de Pandora, como ya dije, pues quedó eliminado totalmente gracias a este virus que se llama el Varón Nocturno. Me llama mucho la atención porque justo es el virus que destruye la caja de Pandora, que era ese disquete. Ese mismo virus lleva el nombre de una de las novelas del personaje más famoso de las novelas del padre de Shinichi. Entonces me parece increíble. Poesía, Gosho, poesía que ha hecho Gosho. Pero justamente Haibara menciona eso. Y pues, como todo se ha borrado e incluso la computadora quedó inservible, pues Haibara le dice a Conan, parece que estaremos juntos más tiempo. Y aquí termina el capítulo, con la declaración de que parece que estarán juntos más tiempo. Y la verdad es que un capítulo, una situación pesada, ¿no? Pasan muchas cosas en este capítulo, por eso lo tuve que dividir en dos y yo creo que este cacho va a ser mucho más largo que el pasado, Creo que va a ser mucho más largo porque
Llevo exactamente el mismo tiempo grabado que en el pasado cuando lo corté, cuando lo acabé. Y aquí todavía me falta como el post comentarios, ¿no? Aquí todavía me falta como el post lo que pasó, o post lo que vimos. Los comentarios como generales del capítulo que siempre hago todavía me faltan y llevamos lo mismo que llevaba grabado la vez pasada. Entonces va a ser un capítulo bastante largo, bastante largo. Y justamente este es un capítulo que yo lo considero el más importante para arrancar ya con la epicidad de Detective Conan. Por eso le digo el capítulo 1 un poco en broma, porque sí, ya teníamos momentos como muy épicos en Detective Conan, pero este capítulo es un antes y un después, definitivamente, en muchos sentidos. Narrativamente hablando, sobre todo, este es un antes y un después. El personaje de Haibaro es un antes y un después de Detective Conan y me parece el personaje, sin más, el más importante de toda la historia. Muchas cosas giran alrededor de ella, giran alrededor de su familia, giran alrededor de su investigación, giran alrededor de sus padres, alrededor de su hermana, alrededor de ella gira todo el eje central de lo que es la trama de la Organización de los Hombres de Negro. Toda esta parte, ella es el eje central, ella es el personaje clave, el punto importante, el diferente, el punto de inflexión que sin ella Conan no sería Conan, así de simple. Conan la serie, Detective Conan la serie sin Haibara no sería Detective Conan para mí. O sea, para mí Detective Conan no es Detective Conan sin Haibara Ai, sin Shiho Miyano. Lo digo así de simple, les digo, es de mis personajes favoritos, el número 1, que lo comparte con otro, pero el otro tiene otros factores para ser número 1 más allá del personaje como tal, ¿no? O sea, la personalidad del otro personaje me gusta mucho. Y como estas dualidades y estas máscaras que maneja el otro personaje, nunca mejor dicho, también me gustan mucho, pero definitivamente en cuestiones de escritura, en cuestiones de importancia, en cuestiones de peso, este es el personaje más importante de toda la historia, más allá de Conan Shinichi. Entonces, por eso yo le llamo el capítulo 1 de Detective Conan. Hay muchísimas cosas en este personaje que me gustan. Su escritura, ya lo he dicho, a día de hoy me parece que es lo mejor que ha hecho Gosho. A día de hoy, sé que muchos se quejan de cómo está manejando Gosho al personaje actualmente, pero a día de hoy a mí me parece que lo sigue manejando excelentemente bien. El personaje me encanta, me gusta, me fascina. Y lo que nos lleva a este personaje a saber de la historia y a avanzar en la historia también es lo que más me gusta y me fascina. Entonces este personaje es increíble, me encanta mucho Haibara Ai o Shiho Miyano. De verdad la adoro como personaje y como personaje también dentro de su personalidad, dentro de sus características como personaje. Hay muchas cosas en las que puedo empatizar con ella. Justamente por parte de la empatía que puedo generar con el personaje a partir de esto y a partir de lo que hace más adelante, tanto en películas como en capítulos, que seguramente voy a explorar más a detalle cuando lleguemos a ese punto. Voy a explorarlo mucho más detalladamente. Pero es un personaje que para mí significa muchísimo el personaje. Le tengo mucho aprecio, mucho cariño y por eso lo tengo tatuado, más allá de que tengo otros tatuajes de Detective Conan, pero esos son más por la serie en sí misma, porque me gusta mucho la serie, mientras que el de ella sí lo tengo más por cuestiones, o sea, que van más allá de la serie, tienen que ver con la serie, pero van más allá de la serie, mientras que los otros tatuajes son mucho más superficiales. Entonces, por eso tenía muchas ganas de hablar de ella en estos 2 capítulos del podcast, sobre este capítulo, y pues obviamente me alegra saber que voy a seguir hablando de ella durante todo el podcast a partir de ahora, porque es un personaje muy importante y lo vamos a ver caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena. Entonces, pues hasta aquí dejo el capítulo 129, la chica de la Organización de los Hombres de Negro, especial de 2 horas. Y en el podcast, capítulo dividido en 2 partes y 2 partes bastante largas. 2 horas de grabación de esta. Y dije que iba a ser la más corta. Dios mío, qué mentirosa soy. Dije que esta iba a ser la más corta y llevo 2 horas de grabación. Entonces,
muchas gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos la próxima semana en el 130 y 131, el asesinato indiscriminado en el estadio, que combina fútbol, la chica de la organización, y un muy buen caso donde también nos presentan a Miwako Sato, que ya hablaremos de Miwako Sato más adelante, un personaje que me gusta muchísimo, me da mucha risa. Y si tuviéramos que buscar un personaje que tiene la personalidad más similar a la mía, yo creo que tengo mucho de Miwako Sato en personalidad, mucho de Miwako Sato y mucho de Shiratori. O sea, si quisieran mi personalidad así in real life, tiene mucho de Shiratori sobre todo, o sea, de Shiratori hasta mi mamá dice así como, oye, ¿no será ese tu hermano? Porque sí somos muy iguales, pero también tengo varios elementos de Miwako Sato que también hacen que a Miwako Sato yo le tenga mucho cariño. Mucho, mucho, mucho cariño. Y nos gusta el mismo tipo de hombres. Nos gusta el mismo tipo de hombres. Entonces, pues justo 130 y 131. También algo importante, aquí no lo mencionaré mucho, pero el fútbol es bastante importante para el personaje de Haibara. Y así como yo, que amo el fútbol, es lo que también me gusta mucho de la escritura de Gosho, que el personaje de Haibara sea tan importante el fútbol para su desarrollo. Me parece increíble lo que hizo Gosho con eso, pero eso ya lo hablaremos mucho más adelante porque es un capítulo mucho más adelante. Pero me llama la atención que justo el siguiente capítulo que tenemos de la chica de la organización sea precisamente de fútbol, porque sí va en cuestiones del anime. En el manga lo tengo que revisar porque según yo el que sigue después de en el manga es el de Osaka, que ya vimos con Kazuha. En el manga es el que sigue después, mientras que del estadio no sé si sigue después del de Osaka o no sé cómo está digamos en cuanto a la revoltura de TMS. Pero en cuestiones anime me gusta que lo pusieron justo después porque el fútbol es muy importante para Haibara, muy importante para el personaje de Haibara el fútbol, y eso, Gosho, te amo por eso, Gosho, en mi corazón por siempre, Gosho. Últimamente ando muy querendona con Gosho. Tendré que rectificar, pero ya llegaremos al punto en el que tendremos que rectificar. Después de esto tendremos 132, 133 y 134, los asesinatos en el Club de Magos Aficionados. Un caso con Kaito, Sonoko y Ran. Entonces ya volverá Ran y también ya eventualmente llegaremos a los puntos de momentito Shinran, donde después de mi momento más shippeador de Koai, volveré a mi momento más shippeador de Shinran. 136 y 137, el misterio del viejo castillo azul, otro capítulo bastante interesante que me gusta mucho. 138 y 139, el asesinato en la última sesión, un capítulo ahí 2-3, hay algunas cosas incluso que no recuerdo de este capítulo, recuerdo como la visión general del capítulo del asesinato en la última sesión. Igual que en el 141 y 142, el asesinato a puerta cerrada antes de la boda. Ese, a diferencia del otro, me acuerdo como de muchas cosas, pero random. O sea, no, mientras que en el de la última sesión tengo como la visión general. 141 y 142, o sea, me acuerdo como de cosas random. O sea, sé qué personajes están, sé más o menos así como partes del truco. También recuerdo algo como por fuera del capítulo de cuando lo estaba viendo con mi mamá, que seguramente lo mencionaré porque me dio mucha risa y porque eso marcó mucho en cómo es que mi mamá ve Detective Conan también. Pero antes del 141 y 142 me equivoqué porque antes de ver el asesinato a puerta cerrada antes de la boda, tenemos la película 3, El mago del fin del siglo. Tendremos El mago del fin del siglo, pero tengo que anotármelo en algún lado. No lo tengo anotado y por eso siempre se me pasa que después del 139 va El mago del fin del siglo, una película que me encanta, o sea, de verdad me encanta, les digo top 5 tal vez, top 10, una película de las mejores que ha tenido Detective Conan. Entonces, El mago del fin del siglo también la disfrutaremos aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Y nos vemos la próxima semana para el 130 y 131, el asesinato indiscriminado en el estadio.
Nuevamente, muchas gracias por ver este podcast, escuchar este podcast. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios en mi Twitter, @Repson con doble S, en los comentarios del video de YouTube o en Spotify viene la opción de dejar un comentario sobre qué te pareció el capítulo. Entonces ahí me pueden dejar todo lo que quieran comentar al respecto y nos estaremos viendo. Hasta la próxima, detectives.